Saludos a todos, nuestro grupo está conformado por Daniela Paredes, Gilberto Hernández, Carolina Bendaño, María Velázquez, Osman Rondón y mi persona, Otoniel Morales. Nuestro caso de estudio está referido a los procesos de degradación de suelos en la microcuenca Quebrada Aguascalientes del municipio Santos Marquina, en el estado Mérida, Venezuela. Ahora bien, tenemos que la degradación del suelo es un proceso de desmejoramiento de las condiciones óptimas, capacidades y funciones que poseen su condición de soporte para el desarrollo de actividades generalmente antrópicas. En este sentido, se tiene que los diferentes procesos de degradación de suelos afectan directamente la fertilidad del mismo y en consecuencia la producción de los diferentes rubros agrícolas. Es importante indicar que señalado proceso tiene una relación directa con el tipo de uso de la tierra y cómo se aprovecha ese medio. Como señala López, diferentes formas de competencia entre diferentes tipos de uso de las tierras explican los principales factores y causas de la degradación del suelo. Cambios en los usos de las tierras pueden originar diferentes procesos de degradación de suelo si no se tienen en cuenta las diferentes prácticas de conservación de los mismos. La microcuenca de la Quebrada Aguascalientes, ubicada en el municipio de Santos Marquina, Mérida, Venezuela, no escapa de los procesos de degradación de suelos por la alta intervención antrópica causada por los cambios de uso de la tierra derivados de la expansión de la frontera agrícola. En la siguiente presentación se expondrán los procesos de degradación presentes en señalada microcuenca, así como las causas que lo originan y los efectos que tienen. El objetivo general es identificar los procesos de degradación de suelos en la microcuenca Quebrada Aguascalientes del municipio de Santos Marquina del estado Mérida, Venezuela. Tenemos dos objetivos específicos: realizar la caracterización biofísica y socioeconómica de la microcuenca señalada y su relación con los procesos de degradación del suelo, y describir las causas y efectos de los procesos de degradación de suelo presentes en la microcuenca de la Quebrada Aguascalientes. Ahora bien, vamos con la ubicación del área de estudio. La microcuenca se localiza en el estado Mérida, en el municipio de Santos Marquina, cercano al centro poblado de Tabay. La Quebrada Aguascalientes es afluente del río Chama por su margen derecha y su punto más alto se localiza en el páramo El Escorial, donde nace la quebrada a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su punto más bajo se localiza a menos de 1.700 metros sobre el nivel del mar y el área de la microcuenca es de 217 hectáreas. La actividad económica principal de los pobladores de la zona es el cultivo de papa, tomate, maíz, pimentón, calabacín, cilantro y zanahoria. Ahora tenemos la pendiente. La microcuenca presenta un relieve escarpado y accidentado, presentando pendientes fuertes y muy fuertes en las vertientes y pendientes suaves en el valle longitudinal. Los rangos de pendientes son de 0 a 20% se clasifican como pendientes suaves y ocupan solamente un 5% del área de estudio. De 20 a 40% se clasifican como pendientes pronunciadas y ocupan un 37% del área de estudio. Tenemos de 40 a 60% se clasifican como pendientes fuertes y ocupan un 39% del área de estudio, y pendientes mayores a 60% clasificadas como pendientes muy fuertes y ocupan un 19% del área de estudio. Las pendientes fuertes y muy fuertes ocupan 58% del área de estudio y esto favorece a los procesos de erosión hídrica, ya que a mayor pendiente, mayor es la velocidad del escurrimiento superficial, incrementando la fuerza de flujo superficial, lo que aumenta la capacidad erosiva del mismo. Ahora bien, tenemos las características climáticas de la microcuenca. La misma presenta un régimen bimodal de la precipitación con una media anual de 1.500 milímetros. Esto se clasifica como húmedo. La estación meteorológica Tabay registra un promedio anual de 1.611 milímetros. El periodo de lluvias está entre abril a noviembre y un periodo seco de diciembre a marzo. Y la temperatura media anual es de 17,5 grados centígrados. Ahora tenemos los rasgos geomorfológicos. En la microcuenca se localizan algunos deslizamientos rotacionales inactivos. En la sección alta de estos deslizamientos se encuentran unas coronas. Al igual hay un flujo de detritos inactivos que pueden activarse por precipitaciones intensas o movimientos sísmicos. De igual forma, en la sección media de la microcuenca se localizan evidencias de erosión hídrica como son los surcos de erosión. Ahora tenemos un aspecto muy importante a considerar que son los suelos.
Los suelos en la microcuenca, específicamente en la parte alta y media de la misma, se clasifican como Humitropets, Haplohumus y Haplodult. Los Humitropets son del orden Insectisoles y los Haplohumus y los Haplodult pertenecen al orden de los Ultisoles. Estos poseen textura franco-arenosa y ocupan un 60% del área de estudio. Son suelos bien drenados de regiones húmedas. De igual forma tenemos los Humitropeks, pero con textura franco-areno-arcillosa. Estos ocupan un 27% del área de estudio, presentan un horizonte superficial úmbrico o mólico, úmbrico cuando tiene una baja saturación de base, o mólico cuando presenta una alta saturación de base. Tienen una coloración oscura y son ricos en materia orgánica, y se localizan fundamentalmente en las vertientes. También tenemos el Troporten típico, que este suelo pertenece al orden de los entisoles, tiene textura franco-arenosa y ocupan un 13% del área de estudio. Son suelos no saturados con agua, tienen un buen drenaje y están localizados en el fondo de valle. Ahora bien, tenemos en la tabla 1 las características del horizonte superficial de algunos suelos en la microcuenca de la Quebrada Aguascalientes. Tenemos la profundidad del horizonte superficial, la clase textural y la materia orgánica. Como se muestra en la tabla, los suelos dentro de la microcuenca tienen en común la predominancia de una textura franco-arenosa en el horizonte superficial. En suelos donde predomina el contenido de arena, como ocurre en el caso de estudio, son altamente separables pero menos transportables, y adicionando el contenido de materia orgánica que actúa como agente cementante, le confiere mayor resistencia al suelo, a la separación y disminuye su transportabilidad, lo que hace que sean un poco más resistentes a la erosión hídrica. Pero hay que tener en cuenta que la condición francosa de los mismos, con la existencia de diversas granulometrías, estos pueden ser removidos por la acción de la erosión al momento de lluvias intensas. También tenemos la cobertura de la tierra. La cobertura y el principal uso que existe en la microcuenca es el forestal, en su parte alta donde predomina la presencia del bosque nublado, protegido por el Parque Nacional Sierra La Culata. Estos ocupan un 33% del área de estudio y los bosques secundarios ocupan un 14% del área de estudio y se localizan en la orilla de los cauces. De igual forma, en la sección media y baja predominan los usos agrícolas, en el cual generalmente se utiliza el arado de madera con punta de hierro, también llamado yunta de bueyes. También existen tierras destinadas a pastizales, que ocupan un 28% del área de estudio. Es importante acotar que la vegetación nativa ha sido intervenida y la frontera agrícola ha ido en aumento, conduciendo a cambios en el uso de la tierra y en consecuencia degradando los suelos del área. Ahora vamos a dar una breve descripción del marco legal donde se circunscribe la degradación de suelos. En la Ley Orgánica del Ambiente tiene un apartado específico donde se señala la gestión integral del suelo y del subsuelo en sus artículos 61, 62 y 63. De manera general, el aprovechamiento de los suelos será en función de sus capacidades agroecológicas, en concordancia con las medidas de conservación que eviten o corrigen los procesos de degradación. También tenemos la Ley Forestal de Suelos y Agua. Está derogada parcialmente, aunque mantiene vigente lo respectivo a los suelos, y como se indica en esta ley, la utilización, uso y manejo de los suelos debe hacerse en función de sus características, para que de esa manera obtener los mayores beneficios en concordancia con su conservación. Allí se describe en el artículo 82, 83, 84, 85 de manera general que el aprovechamiento de toda clase de suelo debe ser practicado en forma tal que se mantenga su integridad física y su capacidad productora. Esto también va en función de la capacidad agrológica de los mismos. Y tenemos la Ley Penal del Ambiente, que en diversos artículos de la presente ley se hace mención a las sanciones a aquellas personas que degraden y alteren los suelos, específicamente en el capítulo 6. Ahora tenemos, o vamos a describir los procesos de degradación de suelos en la microcuenca. Vamos a comenzar con el proceso de erosión hídrica. ¿Cuáles son las causas principales de este proceso en la microcuenca? Cambios en la cobertura vegetal, las pendientes fuertes,
el clima, la precipitación, el uso y manejo inadecuado de la tierra, una cobertura insuficiente, la escorrentía no presenta obstáculos, toda una estructura del suelo débil y que favorece el excesivo escurrimiento y transporte de sedimentos. ¿Cuáles son los efectos más importantes de la erosión hídrica en la microcuenca? La remoción de los componentes del suelo, la disminución del espesor de la capa arable del suelo, esto fundamentalmente en los horizontes superficiales, la formación de surcos y cárcadas, fíjense en esta fotografía, y suelos desnudos y fragmentación del paisaje. Ahora bien, la erosión hídrica en la microcuenca está favorecida por la pendiente. Las pendientes en la misma contribuyen a una baja retención de humedad en el suelo y por ende facilitan el escurrimiento. La alteración de la cobertura vegetal facilita el proceso de erosión hídrica, siendo la precipitación en forma de gota el principal agente erosivo. La formación de surcos, debido al escurrimiento, si no se corrigen, pueden terminar formando cárcavas que implicarían prácticas de mayor envergadura para su corrección. Ahora fíjense, tenemos este mapa que muestra las áreas susceptibles al proceso de erosión hídrica. Tenemos áreas que tienen una muy alta susceptibilidad al proceso de erosión hídrica, que ocupa un 15% del área de estudio. Tenemos unas áreas con alta susceptibilidad a la erosión hídrica que ocupan un 32% del área de estudio, unas áreas con media o mediana susceptibilidad a la erosión hídrica que ocupa un 36% del área de estudio y áreas con una baja susceptibilidad a la erosión hídrica que ocupa un 17% del área de estudio. Este mapa se elaboró en base a 4 factores importantes. Tenemos la cobertura de la tierra, los tipos de suelo, la pendiente y la precipitación. Para la definición de las áreas que poseyeran una pendiente muy fuerte a fuerte, una cobertura de suelo desnudo, agrícola o pastizal, con una precipitación mayor a 1650 milímetros, y suelos tipo Troporten, la susceptibilidad a la erosión hídrica de esa área calificará alta o muy alta. Fíjense que la susceptibilidad muy alta y alta ocupan un 47% del área de estudio, casi la mitad del área de la microcuenca. Fíjense dónde están la susceptibilidad baja, fundamentalmente en el fondo de valle, y los otros procesos en las vertientes tienen una alta o muy alta susceptibilidad al proceso de erosión hídrica. Ahora bien, tenemos también la degradación física específicamente por compactación. Las principales causas de este proceso son el pisoteo de ganado en las parcelas, el sobrepastoreo. Fíjense en esta fotografía cómo el ganado circula libremente por la parcela. También el impacto de gotas de lluvia y, aunado a esto, la ausencia de prácticas agrícolas de conservación adecuadas influye a que los suelos tiendan a compactarse. ¿Cuáles son los efectos que tiene el proceso de compactación en la microcuenca? El deterioro de las relaciones aire-agua en el suelo por cambios de las propiedades físicas, tales como la porosidad, la permeabilidad, la densidad aparente y la estabilidad estructural. También, debido a ese impacto de las gotas de lluvia, se desarrolla una capa impermeable en la superficie del suelo, lo que impide la infiltración del agua de lluvia. También tenemos que el uso de técnicas que ameritan la preparación de la tierra provoca en el suelo una alteración de sus propiedades físicas, debido al peso y presión ejercida por los mismos durante la preparación. Todo esto influye en una reducción de los rendimientos agrícolas en la microcuenca. Ahora tenemos la degradación química, específicamente la contaminación. ¿Cuáles son las causas principales en la microcuenca? El uso irracional de fertilizantes solubles para la agricultura. Al haber ausencia de prácticas agrícolas de conservación adecuada, es muy posible que los productores de la zona no apliquen de manera adecuada esos fertilizantes o esos abonos en los suelos de la microcuenca.
¿Cuáles son los efectos principales que tienen la contaminación en el área de estudio? La contaminación del recurso suelo, la alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas, la contaminación de las aguas, la volatilización y evaporación de sustancias químicas a la atmósfera, principalmente fertilizantes con altos contenidos de nitrógeno, y esto tiene efectos sobre el calentamiento global por la generación de gases de efecto invernadero. También es importante el arrastre de partículas y sustancias químicas cuando ocurre el escurrimiento. Esto es importante también el lavado o percolación profunda a través del suelo por debajo de las zonas de raíces y a los acuíferos subterráneos. Es importante destacar que no solo la contaminación afecta el recurso suelo, sino que también afecta a las aguas y a las quebradas o los cursos que se encuentran en la microcuenca. También el cultivo con exceso de agroquímicos afecta a la salud de los consumidores. Y finalmente tenemos la degradación biológica, la pérdida de biodiversidad. ¿Cuáles son las causas principales de este tipo de degradación? Para que se origine este tipo de degradación, la erosión hídrica, la deforestación, las actividades agrícolas y un balance negativo entre salidas y entradas. También, ¿cuáles son los efectos que tiene la pérdida de biodiversidad en la microcuenca? Una pérdida y disminución de la fertilidad del suelo, la disminución del carbono orgánico en la biomasa, la reducción del contenido de materia orgánica, la declinación de la biodiversidad del suelo. El suelo se vuelve vulnerable a la erosión, incluso la aparición de especies invasoras. También la pérdida de biodiversidad tiene efectos en las funciones ecosistémicas de los suelos de la microcuenca. Esto se evidencia en cambios en los ciclos biogeoquímicos, en el ciclo de los nutrientes, en la producción de alimentos, conllevando a un déficit en la disponibilidad de nutrientes en el suelo, lo que implica una disminución de la fertilidad en el mismo. Ya descritos los procesos de degradación de suelos en la microcuenca, señalando las causas que los originan y los efectos que tienen en la misma, se llegaron a las siguientes conclusiones. En la microcuenca, la susceptibilidad alta y muy alta a procesos de erosión hídrica ocupa un 47% del área de estudio. Esto implica que casi la mitad de la superficie de la misma es susceptible a los procesos de erosión hídrica, tomando en consideración los factores pendientes, cobertura de la tierra, tipos de suelo y precipitación. Tenemos que los factores de pendiente y cobertura de la tierra explican en mayor medida el proceso de erosión hídrica. En cambio, los factores precipitación y tipos de suelo tienen un menor peso en la explicación del señalado proceso. También, la ausencia de prácticas conservacionistas en la microcuenca tiene una relación directa con la aparición de otros procesos de degradación, tales como la compactación, contaminación y pérdida de diversidad biológica en los suelos de la misma, lo que implica la pérdida de la fertilidad del suelo de la microcuenca. Y, finalmente, el acelerado proceso de intervención en la microcuenca ha afectado de manera significativa la calidad de los suelos. Sumado a la ausencia de prácticas conservacionistas, el proceso de erosión hídrica se magnifica, como se evidencia con la aparición de surcos en algunas áreas de las mismas. Muchas gracias por su atención.